la cuestión de las consonantes. Vimos el cuadro fonológico del chinanteco, la propuesta que podría ser una representación de los sonidos consonánticos en todas las variantes del chinanteco. Y se dieron algunas, más que reglas, algunas sugerencias de uso, cómo aplicarlas en los trabajos, en los escritos. Pues ya quedaba la tarea de que pues cada quien lo fuera practicando, lo fuera trabajando y ver la viabilidad de, pues de esa propuesta y que también eso pudiera enriquecer para que no me convence, no estoy de acuerdo, yo propongo que sea de otra manera, que sirva para enriquecer el trabajo. Como le decía yo la vez pasada, hay una propuesta y como tal todavía está en una cuestión de poderse mejorar y poder hacer los cambios necesarios. Entonces, por eso también es importante que se vaya practicando. El día de hoy, como lo habíamos acordado, vamos a tocar el tema de las vocales. Como yo les decía, esta es la parte donde va a ser más complicado, dada la tradición que hay en el escrito del chinanteco. Y pues aquí la cuestión es ver si es viable o no es viable modificar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajaremos lo que son las vocales eh, para más o menos ver la propuesta que se tiene y sobre eso empezar a trabajarlo. Pero antes de entrar de lleno con las vocales, quisiera hacer un pequeño ejercicio. No sé si alguien me puede leer la primera palabra que tengo aquí, aplicando las reglas o las sugerencias que damos del alfabeto chinanteco. Hagan de cuenta que está escrito en chinanteco. ¿Cómo diría la primera palabra? Caro. Caro. No, recuerden que aplicamos la cuestión en el caso de la R. Recuerden, en chinanteco no Carro. ahí diría Carro. 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 En el segundo, ¿cómo diría la segunda palabra? Recuerden que la X es como la de Xochitl. Champa. Shampoo, ¿no? Y la tercera palabra, ¿cómo diría? Guitarra. ¿Cómo? Guitarra. Guitarra, exactamente. Guitarra. Exactamente. Guitarra. Entonces, ya haciéndolo práctico, en nuestro alfabeto ahí diría guitarra, diría carro, diría shampoo. Entonces, más o menos trasladando al español, esas serían como que nuestras reglas en cuanto a la escritura del chinanteco. Aquí tomamos algunos ejemplos del español y aquí la cuestión es que lo vayan trabajando con ejemplos del chinanteco en cada una de las variantes que son. Bien, pues aquí era ejemplificar un poquito lo que vimos la semana pasada. Entrando de lleno a los, a las vocales, como yo les decía también la semana pasada, les presenté este mismo esquema. Aquí están representados todos los sonidos vocálicos o todas las vocales de las lenguas del mundo. O al menos eso dicen los lingüistas, que con estas vocales, muchas lenguas tienen unas o tienen otras, pero estas son las vocales que hay en las lenguas del mundo, según los lingüistas. Centrados en nosotros, en alguno de los trabajos que yo he revisado, de lo que conozco, en el chinanteco habría al menos 10 vocales. El Eleuterio dice que son 11, aunque menciona que uno no es tan común en su trabajo de tesis de maestría, menciona que en Temex hay 11 vocales, en las otras pues habría entre 8, 7, de 7 a 9 o de 7 a 10 vocales.
Eso dependería también de cada variante. Entonces aquí tenemos las primeras vocales. Casi todas las variantes tienen la I. Todas las variantes, casi todas las variantes tienen la U. Esta vocal, algunas la tienen, algunas no, que es la U. Muchos lo manejan con el diptongo IU, como U, U. Es como decir I, pero con los labios redondeados. U, U. Luego tenemos la U. Casi todas las variantes tienen la E. Muchas variantes tienen la O. Casi todas las variantes tienen la O. Esta la tienen algunas variantes, principalmente esa vez nos dejaron ejemplos de Jocotepec, la E, E. Tenemos muchos, creo que también no me recuerdo en qué variantes, creo en Temex, en algunas tienen la E. Y finalmente la A. Digamos, estas serían las 10 vocales presentes en todo el chinanteco. Como les digo, no todas las variantes tienen las mismas vocales. Algunas tendrán 7, algunas tendrán 8, algunas tendrán 9 y Temex al parecer tiene las 10. No sé si otra variante las tenga. Pero digamos de entrada, ese sería nuestro cuadro vocálico. Aquí la pregunta, ¿cómo representamos las vocales en el chinanteco en los alfabetos prácticos? En estas 5 vocales que yo les presento a continuación, creo que no hay ningún problema, porque son las mismas que hay en el español y se retoman directamente del alfabeto fonético internacional. Tenemos la A, que representa con A. Aquí la cuestión es ser sistemáticos, si representarlo como esta A o como esta A, que es más pedagógico, más escolar, digamos, ¿no? Y para que sea también homogéneo en las escrituras que vayamos a hacer. La E, la I, la O y la U, con esos no hay ningún problema. Aquí sería nada más sistematizar esta cuestión de la escritura de la A. Si como esta que representa la computadora o como esta que generalmente manejamos en las escuelas. Hasta aquí no sé si voy bien, hay dudas o no estamos entendiendo. Bueno, ¿sí me escucho? Bueno. Sí, Rafa, sí te escuchamos. Pues si hay algo que comentar hasta aquí, si no, para continuar. Sí, está bien. No se escucha. Pues aquí la primera tarea que hay que hacer es elegir cuál va a ser la forma de representación de la A. Si con esta A que es más de la computadora o con esta A que es más lo que ocupamos en la escritura a mano y lo que ocupamos con los niños en la enseñanza también, pero sería como una primera tarea, ¿no? Bien, aquí viene la cuestión complicada. ¿Cómo representar los demás sonidos? ¿Cómo representar la U? ¿Cómo representar la A? ¿Cómo representar la E? ¿Cómo representar la A? ¿Y cómo representar la U? Ahorita es mostrarlos. En algunos casos ya hay formas de representarlos en algunos alfabetos. Y esto lo vamos a presentar al final, en el sentido que eso es un análisis y un debate que se tiene que abrir. ¿Cómo representar estos sonidos? Antes de llegar a eso, hay otras cuestiones que ya es muy consolidado en todos los, en todos los alfabetos prácticos, que tiene que ver con alargamiento de la vocal. Ya en todos los alfabetos se dice que una vocal larga se representa con 2 vocales. Entonces, por eso tenemos un contraste
entre to y to. ¿Sí? Una vocal breve contra una vocal larga. To, to. Entonces, una vocal larga se va a representar con dos vocales. Eso lo están trabajando en todas las variantes. La vocal cortada se representa con la glotal al final de la vocal. Por eso tenemos to, to. Entonces, esta es la representación de la vocal cortada. Y finalmente la vocal rearticulada que se pone la glotal en medio y tenemos to. Entonces, yo creo que en esta parte no hay mucho que debatir. Es la forma en que se está trabajando casi en todas las propuestas de alfabeto que conozco. Y parte de lo que pude revisar de lo que envió el profe Pablo también. Aquí viene, o aquí empieza lo complicado y lo bonito del asunto. ¿Cómo representar las vocales nasales? En algunos alfabetos, principalmente antes en la sierra, no sé si sigue haciendo lo mismo, la nasalidad la representaban con el subrayado, como está en el primer ejemplo. Entonces, aquí para alfabeto de la sierra, que en ese entonces lo propuso Pedro Hernández, aquí sería ton. En otras propuestas dicen que la representación de la nasalidad se realiza con la vocal, con la diéresis encima de la vocal. Aquí sería ton. Y esta es la propuesta que está trabajando la Jocotepec de acuerdo al alfabeto que me envió el profe Pablo. Estos dos que vienen acá en el chinateco ya no se maneja tanto. Poner la N al superíndice, como está en el tercer ejemplo, o la N al final, como está en este. Me parece que los mazatecos son los que lo manejan así. Y uno aquí leería ton, ellos dicen ton. Entonces ya tenemos una variedad y una propuesta que se da es que se maneje con la virgulilla. Que en este caso sería en la última ejemplo, que sería ton. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. En el caso del subrayado, el problema con esto es que en otras variantes o otras propuestas de alfabeto, el subrayado indica tono bajo. Entonces aquí ya hay una, digamos, una coyuntura entre una propuesta y otra. En el caso de la diéresis, para algunas propuestas, la diéresis es la vocal O. Es decir, que no sería una O nasal, sino la vocal O. Los otros dos, pues ya prácticamente no se está utilizando en chinanteco. Y pues realmente no recuerdo ni una variante que lo tenga, pero también tiene sus implicaciones. Y la propuesta, bueno, esta propuesta es, yo la vengo manejando y también lo he comentado y lo hemos tratado de llevar a consenso. Pues lo que implica es que no había confusión, en el sentido que en los dos ejemplos, pues ya se utilizan para otros rasgos de las vocales, y en este caso no sería así. Y de otro lado, pues hay muchas lenguas que representan vocales nasales de esta manera. ¿Vaya a comprar? Entonces, esa es la propuesta. Aquí nuevamente conmigo sería definir cómo representaríamos la nasalidad nosotros, teniendo una cuestión que sea práctico, que sea funcional. Aquí el otro detalle que también hay que subrayar es que en el caso de las vocales que no son iguales al español, nos vamos a enfrentar a muchos problemas, al menos para tratar de escribirlos en la computadora. Siempre va a requerir de insertar símbolo o de combinación de teclado. No va a ser fácil ingresarlo de manera directa. Entonces, eso también es lo que nos ha complicado un poquito la cuestión de la escritura del chinanteco. Entonces, aquí ya tenemos el segundo punto de análisis. El primero era la cuestión de
cómo representar la A, si con esta forma o con la forma que utilizamos en la escuela. El segundo punto sería cómo representar la nasalidad. Hay varias formas y está la propuesta que pudiera ser a partir de la virgulilla. Pero nuevamente es propuesta y el análisis, ese es el segundo punto de debate que quisiera yo que se retomara más adelante. Ahora, regresamos a las vocales que ya habíamos mencionado anteriormente. En el caso de la U, bueno, les recuerdo que lo que está entre diagonales se retoma del alfabeto fonético internacional y lo que no está y lo que tenemos de este lado son las formas prácticas que se ha realizado. Entonces la U en algunas variantes o algunas propuestas los manejan como la U, la I herida que le cortamos o la I cortada. Y otras la manejan como la I con diéresis. Eh, la propuesta es que se siga manteniendo como la I herida o la I cortada. En el caso de la O, hay diferentes propuestas. En la sierra, Eleuterio dice que la O se represente con la O con diéresis, como esta O. Y eso lo está trabajando la zona escolar de Yolox, si no mal recuerdo, o si no le han cambiado. Otros dicen que se maneje como la O, la E con diéresis. Entonces, ya es una segunda propuesta. En otros lados se maneja esta, esta O con cortada, o no sé cuál llama, esta O herida. Otros manejan la E cortada. Entonces, hay 4 propuestas que se han manejado para este sonido de la O. Y una propuesta que sigue manejando es que se retomen los sonidos del alfabeto fonético internacional y que se pueda representar como la O, así como la tiene. Este sonido, aquí tengo dudas cómo lo está representando Jocotepec. Ahí tengo dudas si es esta o tienen otra forma de representarla, que es la E. Entonces, no, en otras variantes no la he encontrado y no conozco una propuesta, digo, salvo que sea esta forma, la de Jocotepec. En el caso de la A, es la de Apple, ¿no? La de esta, me imagino, porque tampoco tengo referencia, que Jocotepec lo está representando de esta manera, la A cortada, o si me pueden decir cuál es este sonido, porque no encontré otra referencia, lo tienen como vocal modificada. Y por último, la U, que algunos la representan como, perdón, como un diptongo IU, y pues la propuesta que se tiene es que se manejen tal cual vienen en el AFI. ¿Por qué es esta propuesta? Una, porque como les decía, en ninguna de estas formas se va a poder agregar de manera directa porque el teclado de nuestras computadoras no tienen muchos de estos símbolos. Entonces, forzosamente tiene que ser combinación de pasos. Todas estas propuestas, estas de aquí, en símbolos vienen todos. Entonces se pueden agregar directamente. Estos son combinación de teclas. Entonces realmente ya no va a ser fácil representar este sonido, sea cual sea la propuesta que tengamos. Estos sonidos no van a ser fáciles de representar de manera escrita, de manera corrida, que era de algunos de los argumentos de Eleuterio. No sé si cuando los trabajaron en Jocotepec pudieron checarlo con él. Él manejaba otra propuesta de representación de los sonidos con diacríticos, mencionando que eso lo pudieran trabajar en cualquier dispositivo, tablet, celular, computadora, pero realmente tampoco es funcional porque forzosamente requiere de combinación de teclados. Ahora, yo comentaba con los compañeros que estuvimos en Tuxtepec que estos símbolos en el celular, en la tablet también se pueden utilizar. Lo que vendría o lo que sería es descargar un teclado eh, que viene ya en los teléfonos o en la tienda de las aplicaciones. Hay un teclado que
que te permite utilizar todos estos símbolos que estamos manejando. Pero como le digo, el debate todavía está presente para ver cómo representamos estos sonidos. Y es a partir de eso el debate que pudiéramos trabajar. La aplicación se llama teclado AFI. Y en el teclado AFI podemos encontrar todos estos símbolos que estaban manejando y se puede utilizar en el celular, se puede utilizar en la tablet y se puede ocupar en la misma computadora. Pues ese es el análisis que quisiéramos que trabajáramos el día de hoy. Son tres cuestiones. En el caso de la A, ¿cómo sería la representación de la A? ¿Cuál sería la representación de la nasalidad? Y finalmente, ¿cuál sería la representación de estos sonidos que tenemos acá? Como digo, no son todas las variantes que la tienen, pero sí pudiera haber algunas que la tienen. Entonces, esta es la cuestión, ¿cómo representarlos? Entonces, ¿cómo podría ser una representación que muestre la complejidad de la lengua? Que hay que entender que la lengua es compleja. En el plano vocálico, la lengua es muy compleja porque tiene estos sonidos que son diferentes al español y que son diferentes de muchas otras lenguas, que, que tienen rasgos como alargamiento, que vamos a encontrar vocales largas nasales o vocales largas nasales cortadas. Entonces, esta parte donde realmente viene el análisis que tenemos que hacer y a partir de eso, pues yo les dejo la palabra como cómo podríamos hacerla. La propuesta personal es que pudieran manejar en el caso de la A como esta, que sea sistemático, esta la A, porque es más fácil que se familiaricen con los niños, porque esto es lo que trabajamos con los niños en las escuelas. Entonces, yo en lo personal propondría que se manejara acá. En el caso de la nasalidad, yo, mi propuesta es que se maneje con la virgulilla, que sería un poquito más práctico y crea menos ambigüedades. Y finalmente, pues la propuesta que se tiene que se manejen estos símbolos para representar estas vocales. Pero digo, eso es la cuestión personal. Abramos el debate y cuál sería la representación que ustedes consideran que sea mejor. En el caso de la I herida, pues creo que no hay problema porque eso se ha manejado o lo manejan en sus propuestas de alfabeto. Salvo la sierra, creo que no lo manejan con la I con diéresis. Pero Jocotepec, creo que Usila también lo manejan así y otras variantes lo manejan así. Estos cuatro sonidos, ¿cómo representarlos? Y ese es el análisis y el debate que pues me gustaría que se abriera el día de hoy. Pues les dejo las palabras y pues escuchamos para comentar, ¿no? Bueno, Rafa, yo creo que hay que partir de estos tres principios, ¿no? De la practicidad, la sencillez y la economía. Me parece que en el trabajo que hicimos en Tuxtepec se había llegado al acuerdo de usar la virgulilla en el caso de la nasalidad y la esta E como volteada para el caso de esta vocal. No sé si había habido algún otro acuerdo. Yo creo que podríamos partir de de esas dos representaciones de los sonidos y ver cuáles son las ventajas y desventajas. Sí, de hecho, lo de la nasalidad quedó como la virgulilla en el grupo de Tuxtepec y quedó la I herida y la E volteada para la U y la O. Aquí, como le decía, yo abrimos más el debate en el caso de los compañeros de, este, de Jocotepec que tienen otro, ¿cómo llamamos? Otra tradición de escritura. Entonces, para que también podamos ir trabajando en esta parte. Y pues con los compañeros que estuvimos en Tuxtepec, más o menos concordábamos en esta parte.
Y sí quedó pendiente la forma de presentar los otros tres sonidos, porque ya no sé por qué ya no pudimos llegar a esa conclusión, pero pues está abierto el eh, pues el debate, ¿no? De acuerdo, pues entonces escuchamos a los profes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. En- con la A creo que no hay mucha discusión, se puede decir, porque es muy didáctico. Este, Se puede trabajar con alumnos en relación a la vocal A. Y el maestro Rafa preguntaba el sonido de la A cortada. Ahí hemos estado trabajando con esta representación del sonido A, A, la A cortada. Sí, profe, lo escuchamos. Sí, sería como este sonido. Sí, de la A cortada estamos utilizando por el sonido A. Que sería esta. O sea, del AFI o del alfabeto fonético Ajá, sí, universal, sí. sería esta. Ajá, sí. ¿Este sonido cómo lo tiene? Como la E, ¿Otra vez? E, E, Deme un ejemplo. na E, Sí, na sería E, esta. está metido. Ajá. ¿Cómo dice largo? Y la E cortada, largo, Sí. que, que, No, que. este sonido lo están representando con La, la E cortada. ajá, la E, A ver, lar, dígame un ejemplo de. A ver, dígame, está metido y largo. na na E, con la O cortada. Y A ver, otra largo, vez. na E. Ajá. Por ejemplo, rifle, también presentamos con la O cortada. T, Ajá. Diga rifle y E, largo. que, largo, que, T, rifle. Ajá. Sí, serían estos dos sonidos. Ujú. Y con el sonido de la A cortada, majagua, decimos como A, de A, como A,
Majagua. Ajá. Pues aquí, como les digo, es el debate. O sea, esta representación es la que ha manejado acá. De hecho, yo en mi computadora no encontré este símbolo. Sí, sí. Entonces, por eso digo, eso es lo complicado a veces de hay símbolos que no encontramos. O no Una sé cómo pregunta. lo... Sí, Este sonido, ¿cómo lo representan los gringos? Ellos tienen este sonido, ¿no? pero lo representa con la A. En manzana, por ejemplo, Apple. Ajá. Bueno, es que los gringos no son una buena referencia de un alfabeto Sí, sí es práctico. lo que, sí. Es que pensaba que estaba como en teacher, que es teacher, pero no, ¿verdad? No, Ok. sí, a ver, sí, es que los gringos no son una buena referencia para un alfabeto práctico, la verdad. Sí, son asistémicos. Sí, sí. Pero sí lo tienen, pues lo tienen en sonido de, por ejemplo, manzana, Apple. Apple. Y como les decía yo, aquí la cuestión es que, sea cual sea la representación que elijamos, aquí va a mostrar que el chinanteco, al menos con algunos sonidos son más complicados que el español. Y no solo en la forma de hablarlo, sino también en la manera de escribirlo. Eso por un lado. Por otro lado, también eh, entender, o sea, la escritura nos va a tener que mostrar que la lengua no es fácil en la cuestión de la escritura y que los símbolos que elijamos para representar estos sonidos van a ser muy complejos y no va a ser fácil utilizarlos en una escritura práctica, salvo que lo hagamos con la mano. En cualquier otro dispositivo electrónico es complicado y por eso la importancia de buscar los símbolos que creamos nos puedan ayudar más. Ahí tienes una propuesta para ese sonido, Rafa. Bueno, la propuesta que yo estoy manejando es retomar los símbolos del AFI, así como están. En esta propuesta, como digo, es complicado porque pues, no estamos tan familiarizados con ellos. Y una cuestión de una I larga sería así. Y esta es extra larga. Una E larga sería así. Esta sería así. Ajá. Según lo que estoy viendo, Aunque sí se ve medio raro aquí. lo complicado sería para los maestros cuando escriban en compu, ¿no? Porque los niños lo harían en el cuaderno, ¿no? Sí. Sí, aquí con los niños no hay tanto problema porque va a ser a mano, va a ser escrito. Y para la mayoría de la gente va a ser escrito. Muy pocos hablantes van a escribir en computadora, eso es una realidad. Para los maestros, para la elaboración de los materiales, esa sería la complicación.
aunque tiene soluciones. Yo ese día les comentaba con ustedes en Tuxtepec el uso de una aplicación que digamos que convierte el teclado en poder escribir más fácilmente. Es como yo ahorita lo escribí, sin mucha complicación, porque ya tengo activado mi teclado, la combinación de teclas. Y de hecho, bueno, no sé si las compañeras lo estuvieron ocupando porque tuvieron un pequeño taller express, digamos, del uso de ese programa. No sé si lo llevaron a práctica o quedó así nomás. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Bien, yo tengo si nos pudiera proyectar, profe Rafa, maestro Rafa, la última proyección que tenía. Esta. Bien, esa, gracias, muy amable. Eh, de entrada, creo que la primera pregunta que decía usted para entrar en la discusión era cómo representar precisamente la letra A. Y decía usted que si la que generalmente viene en los textos impresos o la A que nosotros utilizamos para la elaboración de materiales didácticos y sobre todo en la enseñanza de la lectura en primer grado. Pero, sin embargo, viendo la propuesta de la AFI y la propuesta que es la A, o una especie de A, me imagino que es la misma A, la A que viene en materiales impresos, como por ejemplo el libro de texto, en la última que tenía. Ahí, en donde está la A, se está representando como una A y como una E. Pero casualmente la Ajá. A es la A que está representada generalmente en los textos, repito. Entonces, como que es algo ambivalente, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Es algo ambivalente, ¿por qué? Porque la primera pregunta planteada es, ¿cómo representaríamos nosotros la A? Y aquí en el alfabeto fonético internacional está planteando el sonido de la A, pero con la A y con la E juntas. ¿O estoy mal? No, sí está bien. Entonces, en automático considero que ya no entraría en discusión incluso el hecho de decir, bueno, ¿cómo vamos a representar la A? ¿Por qué? Porque en este sonido de la vocal se está representando incluso con una A de ese tipo. Ajá. Era mi participación. Muy bien, sí, de hecho de eso se trata, pues, de enriquecer esta parte, y sí tiene razón. Aquí ya podríamos decir que ya habría eh, pues dos posturas distintas, ¿no? Aunque lo que se podría argumentar es que no necesariamente tiene que corresponder a los mismos sonidos, pero yo creo que es muy válida la observación que hace. En todo caso, lo que podríamos buscar, si es que en esta parte pudiera estar presente ah, la otra forma de representar la A. Y creo que no está.
Pero sí, entonces aquí la cuestión es definir cómo representar los sonidos y que sea sistemático, así como dice que no, por un lado hay una forma y en otro lado está otra forma. Y creo que sí es muy, muy acertada la participación que nos dio. Y esa es la importancia de esto, pues que analicemos y debatamos esta parte. ¿Alguna otra participación? Y en el caso de las demás, ¿cuál sería la opinión? Yo creo que la virgulilla es una buena solución para las propuestas en cuanto a la nasalidad, ¿no? Son cuenca nada que nacionalidad no No, bueno. presentar tono alto, medio, bajo. Sí, adelante. En relación a la nasalización, hemos, bueno, como, pues nada más para explicar el uso que le hemos dado nosotros, sobre todo pensando pedagógicamente y un poco para que también los niños se apropien, pues luego al identificar esos dos puntos es porque en la nariz tenemos pues dos horas sí que pues Dos como la orificios. forma de exactamente. Entonces esos dos puntos pues representa eso, pues, ¿no? Entonces, ya para al explicar a los niños que esa es la nasalización y y pues es práctico para ellos un poco para que se apropien pues de manera pues casi automática, se puede decir, en relación a lo didáctico y pedagógico, pues. Bien, profe. Y entonces para la esta E que está volteada, usa la O con con esa diagonal. Sí, hemos utilizado. Ah, ok. Sí, para Hemos que vayas. utilizado con el sonido E, Ajá. es lo que platicábamos con el maestro Rafa. Uh-huh. Sí, aquí el asunto sería en cuanto a la sistematicidad y que, como les decía en la presentación de esta parte, que cada sonido estuviera representado por una grafía y pues que esa grafía se distinguiera de las otras porque los sonidos son distintos. El asunto de la escritura pues es eso, más tener una sistematicidad en la representación gráfica de los sonidos, pero como vimos ahorita con lo del inglés y también les mostré yo algunos ejemplos en el español, ninguna lengua alcanza esa sistematicidad al 100. Algunas la tienen más, algunos menos. El español, digamos que es una de las lenguas que tiene más sistematicidad, pero también tiene cosas que no están sistematizadas. Pero pues aquí el tema es ese, ¿no? Ponernos de acuerdo en la escritura y ver los pros y contras para ya terminando esta sesión, ya ponernos de acuerdo todos en cuanto a los sonidos, a la representación gráfica de estos 10 sonidos vocálicos. ¿Sí son 10, ¿verdad, Rafa? Sí, son 10. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento son 10. Salvo el autor en su tesis dice que tiene 11 en Temex, pero es como un alófono y más una cuestión idiosincrática que lingüística. Bueno, eso es lo que reporta él. De acuerdo. No sé si en Comal tengan más de las 10 o menos. Chicas.
Me escucho, me escucho. Sí, sí te escuchamos, Sandra. Ah, ya. Con relación a la virgulilla, ve que nos quedamos todavía atorados ahí, pero por los tonos altos, en cómo representar el tono alto, medio y bajo en la nasalidad. ¿Me escucha? Sí, perfecto. En eso nos habíamos atorado un poco por eso mismo, porque ya no, porque retomábamos la practicidad, sencillez y economía. Y si fuera así, nuestra vocal A iría muy adornado como si fuera nuestra cabeza, con muchos monitos, sería eso. Pero no sé si me estoy metiendo muy lejos o no me ubico todavía, Pues yo creo que aquí, porque todavía falta esa parte. sí, yo creo que aquí la idea es precisamente, retomando esos tres principios, ver lo más sencillo y como decía el maestro Pablo, también lo más didáctico, lo que se les haga a ustedes como docentes frente a grupo, y también porque la idea de estar tomando este taller es que ustedes puedan después, talleres ya en uno o dos regionales, ser facilitadores y puedan explicarle este tema y por qué se tomaron estas decisiones a los otros docentes, ¿no? Entonces, yo creo que pensando precisamente en estos temas, en estos adornos que comentas, ver qué es lo más sencillo para la representación gráfica, porque lo que estamos viendo es que el alfabeto grecolatino le está quedando corto al chinanteco, ¿no? Entonces hay que ver cómo solucionamos ese problema. Sí, pues yo creo que Rafa podría darnos más argumentos. A ver, algo es lo como menciona, ¿no? Una A nasal con tono alto. Ajá. Aquí el detalle, nuevamente, como dice el doctor Rolando, si nos basamos con lo que nos da el teclado de la computadora comercial que tenemos, no nos va a dar. Por eso mismo hemos buscado combinación de teclados, combinación de símbolos, cómo insertar, porque el chinanteco es más complejo que el español, al menos con las vocales. Y eso no nos estamos metiendo todavía en la cuestión de los tonos, porque los tonos todavía es otro asunto que es más complejo todavía. Entonces, esta es la complejidad del Le chinanteco, vamos a ayudar a eso. ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que pues el chinanteco no va a ser no va a respetar alguno de los principios de los alfabetos que mencionaba, ¿no? Que sea práctico, en algunas partes va a ser práctico, en otras cosas no tanto. De sencillez, pues el chinanteco no es nada sencillo.
y lo estamos viendo en estos ejemplos. Entonces, aquí la cuestión es cómo lograremos, entre todos, cómo lograremos llegar a un alfabeto que pudiera ser práctico, que no va a ser sencillo, o sea, va a ser complicado que nuestro alfabeto sea sencillo, o sea, de sencillez el chinateco tiene muy poco, pero cómo acercarnos a esta cuestión de que sea funcional, principalmente, que sea funcional, tanto para los que van a escribir a nivel profesional, digamos, un escritor, un poeta, alguien que lo quiera escribir, y que sea también funcional para los niños, para los alumnos, para aquellos que lo van a trabajar también desde su propia trinchera, ¿no? Digamos, desde abajo, desde el pupitre, desde utilizar un lápiz y un cuaderno, porque los niños difícilmente van a tener acceso a computadoras, al menos por el momento. Entonces, esa es la cuestión, cómo lograrlo hacer. Porque sucede con lo mismo, si retomamos nosotros el, este, el ejemplo del alfabeto de Jocotepec, tendríamos algo así también, para decir que es nasal con tono alto. Y ¿cómo está representado en la nasalidad en Comal? Bueno, ¿están? Es con la rayita subrayado. ¿Me escucha? Sí, sí. Estoy tratando de ponerlo. Así. Ujú. Julio, ahí tenemos las 3 propuestas que se están manejando hasta hoy en día. Bueno, 2, porque esta es una propuesta que se está manejando actualmente. Pero pues como ven, en ni uno de los 3 casos es no es sencillo. Ni sencillo, ni práctico, ni económico. Exactamente. En ni uno de los 3. Nos iríamos por el criterio de funcionalidad, ¿no? Que les sirviera y que se pudiera emplear, ¿no? Exacto. Sí, porque en el caso de pues dijeron difícilmente, sin una combinación de teclados, teníamos que poner primero la diéresis, luego la vocal, y ya nos permite poner el acento en la computadora así simple. En el caso de la segunda, pues es poner la vocal, hacer una combinación de teclas para que salga la virgulilla y otra combinación de teclas para que salga el tono alto en este caso, ¿no? Y en el tercero es hacer el subrayado, escribir la letra, quitar el subrayado y poner el tono. Primero poner el acento, poner la vocal y después poner el subrayado. O sea, en ni una es, digamos, es sencillo. Y práctico, pues tampoco, no sé cuál. En mi caso, para mí es más práctico porque ya manejo el control de teclados que me permite hacerlo más rápido. Pero, pues, como les digo, al final de cuentas, ni uno es ni sencillo, práctico más o menos, y económico, pues tampoco tanto. Vamos descartando entonces de los que del candidato menos bueno hasta al que pudiera resultar mejor. Yo al tercero, al subrayado abajo, le veo el problema de que en algunas variedades me imagino que el tono bajo se está representando con el subrayado, ¿no? Exactamente.
Ajá. Al segundo, pues le veo lo del sombrerito y que según lo que dicen los compañeros de Jocotepec, no, ellos no están usando esta virgulilla, ¿no? De hecho, ninguno está usando la virgulilla más que yo. Bueno, y el tercero que podría ser el candidato menos malo, ¿qué le podemos ver? Es que no sé si esos dos puntitos que dice el profe Pablo que se usan como Ok, se va para con mal de ahí. la nasalidad, si se usan en otra, para representar otra cosa, porque quizá ahí podría ser el problema. Sí, en el caso de Comal mismo, la I herida, si no me equivoco, y corrígeme si estoy mal, la representan de esta manera. La U. ¿No es así, compañeras de Comal? Bueno, ¿están todavía? Profe Pablo, Sí, ustedes la I sí, aquí herida sí la estamos. representan con la I con diagonal, ¿verdad? La I con Sí, A, sí, ahí no tendría problema. sí, sí. Y esta Sí, sí, otra, trabajamos. esta es la O con los dos puntitos, es no, esta E volteada. La Sí, E es, utilizamos con la E cortada, la E. Ajá, Esta. esa, sí, es que Ajá, ellos ahí no tienen problema. y la Sí, O cortada, utilizamos el sonido de E. ajá, sí, tampoco tienen problema con eso. Ajá. Y en esta de la AE usan esa A cortada también, ¿no? Sí, la A cortada que representamos el sonido de E. Ajá. Y esos son los sonidos que nos faltaba por definir, Rafa, por la Sí, representación. Pues a mí la propuesta de Jocotepec se me hace como consistente, ¿no? No confunde. Aunque a está mí bien. me gusta esa E volteada. Como que es más cercana al sonido, ¿no? Sí, Pero sí, no sé cómo está el asunto del teclado para representar esa E. de hecho, ni estas dos tienen que ser a partir de insertar símbolo. Entonces, como le digo, estos sonidos no vamos a encontrar algo que nos satisfaga, que sea práctico y que sea sencillo. Sí, es lo que estoy viendo. Aquí se cae la teoría. Sí, sí, debido a la limitante que tenemos con los teclados, sobre todo con la Ajá. computadora. Sí, Entonces, en la última reunión que tuvimos con Pedro, eso era lo que nos decía, que igual y mejor optaban por la escritura como la del chino. Pero pues no sé tú cómo lo veas, Rafa, pero a mí lo de Jocotepec en cuanto a sistematicidad,
y que ya está como más trabajado, podría funcionar, ¿no? Sí, esa O a mí como que no me convence todavía, pero el problema de la otra sería el asunto de insertar símbolos, ¿no? ¿Y cómo le hacen para insertar el símbolo, para ponerlas así cortadas, profe? Profe Pablo, Sí, ¿cómo le hacen para meterles esa diagonal a las vocales? el, Esa línea. el maestro Porfirio nos facilitó las letras o los símbolos que tiene en su computadora, cuando nos fue a apoyar una vez ahí en la zona. Ajá. Ajá, y instaló la fuente de Lucila, creo que se llama. Ajá, él está en Ojitlán, ¿no? Ajá, nomás que ahí, pues tenemos que insertar símbolos, como decía el maestro Rafa. Así, para escribir con la computadora en tecla normal, letras que de por sí viene computadora, pues no nos es posible, sino que hemos estado insertando símbolos. Oiga, ¿y esta cómo la están trabajando? Esta uno la hemos discutido, ¿no, Rafa? La última, la que está como cortada. No, Este que... es como la U. ah, y así viene en el AFI. Sí, ¿Y cómo la están representando esta, profe? No estamos utilizando, No la, maestro. no la tienen ustedes. No. Ah, ya. en Oh. algunos casos lo representan con el diptongo IU. No sé, pero no sé si la tengan en comal. Como le digo, no todas las variantes las tienen. Uh-huh. Y es como dice el profe Pablo, aquí la cuestión, y es como le decía, yo esta A no la encontré, por más que busqué por todos los símbolos que vienen en mi computadora. Tengo que copiar y cortar como imagen. Uh-huh. Pues, bueno, mi opinión Y es bueno, aquí esa. y por ejemplo, bueno, aquí la propuesta que estoy dando yo es utilizar los sonidos que vienen en el AFI y poder emplear un pequeño programa que lo pueden descargar de internet y lo pueden acceder todos. Es la que les presenté la vez pasada en en Tuxtepec, donde podremos insertar los símbolos un poco más rápido que insertar símbolo. Ya podría obtener una U, esta mayúscula, una U, una U nasal, una U nasal con, con tono alto. Ya a partir de una combinación de teclas es más fácil. Realmente digo, no va a ser fácil esta parte, porque no tenemos los símbolos. Y a partir de este programa podemos escribir y está en el mismo programa del celular. En el celular pueden buscar una aplicación que es teclado AFI y nos vienen todos estos símbolos también y ahí se pueden ocupar. Pero como le digo, aquí la cuestión es practicidad. Va a ser muy poco. Y la ventaja que podría tener utilizar estos símbolos como inicio y la virgulilla también como representación de tonos es que se puede emplear en un celular, en una tablet o en la computadora. Claro está que no de manera directa, sino a partir de segundas aplicaciones. Ya acaba. Se hizo del baño.
Pues esa es la discusión grande que tenemos. Pues yo creo que esto, como habías dicho, pues es una propuesta y pues habría que ver que lo argumenten también los profes, ¿no? Que veamos cómo se podría hacer mejor. A mí me gusta esa E volteada y también la otra E. El punto también sería en cuanto a la socialización de la escritura, ¿no? Qué tan socializado está escribir con esa E con la diagonal o también con la diagonal, ¿no? En el tercer caso sí está como más complicado, ¿no? El símbolo. Pero dices que todo lo traes, dices que todos los traes en un teclado, ¿no? En una aplicación. Sí, la aplicación lo pueden buscar en internet, se llama Lens. Lens. Lo ponen en en Google, le pone esto y ya le sale la. Sí, porque el programa o las fuentes que tienen los compañeros de Jocotepec se tendría que socializar a todos los interesados en la escritura del chinanteco, que se volvería una tarea un poco más complicada también. ¿Cómo la ven, profes? ¿Sí me escuchan? No. Adelante, si lo escuchamos. No. Creo que no se escucha. ¿Eh? Ok. Sí, se escucha. Bueno, de entrada, el programa que mencionaba el compañero, el maestro Pablo, supervisor de la 112, es un programa que pues prácticamente yo lo he venido manejando desde el 2003, desde el 2004, 2005, por ahí. Este programa pues ya existía, ya se venía de alguna forma socializando en la normal, en donde pues estudiamos, ¿no? Y a lo mejor, no sé, como propuesta, decía usted y acertadamente que lo complicado sería el hecho de socializar el programa para personas que pretendan de alguna forma escribir la lengua chinanteca. Pero creo que ya está el avance de que si alguien en algún momento se propuso de crear, diseñar un programa de la escritura chinanteca, pues entonces creo y siento yo que deberíamos de aprovecharlo, no digamos, en vez de desechar, a lo mejor aprovecharlo y mejorarlo. Mejorarlo para pues un rendimiento más óptimo, ¿no? Por ejemplo, el problema que yo le veo precisamente al programa en la escritura chinanteca es de que la falta, digamos, de concretar esta parte de la A cortada. La A cortada la pone como la A que decía yo hace rato, la A comercial, por así decirlo, la A que viene en los textos en los libros de textos, más no viene la A como comúnmente nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, ¿no? No viene la A cortada de ese modo, entonces ahí como que complica un poco el mismo programa, porque te va marcando cuando prácticamente manejas el programa de la lengua chinanteca,
te va arrojando la A normal. Pero cuando metes la A cortada, te cambia la A. Entonces ya tienes dos tipos de A en un solo texto. Cuestiones como esas a lo mejor se podrían mejorar y a lo mejor se pudieran agregar otras cosas para de alguna forma hacerlo como que más operativo dentro de la etnia chinanteco, dentro de la estructura chinanteca. Es mi propuesta, ¿no? Para no desechar. Entiendo que de algún modo y del modo en que pensemos hacerlo y definamos hacerlo, de todas maneras va a ser el mismo trabajo, ¿no? Ya lo decía una compañera, pues no va a ser de ningún modo sencillo, práctico ni económico por ningún lado que le queramos hacer. Entonces la propuesta mía en concreto es a lo mejor retomar este alfabeto que no es propiamente de la variante de Santiago Jocotepec, es más bien de la variante de Usila, y retomarlo y mejorarlo, es mi propuesta. Sí, gracias, profe. Pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro objetivo es que este programa lo utilicen los maestros, ¿no? Entonces los maestros, la mayoría de las veces, pues lo que les piden es a computadora. Ya vimos que con los niños no hay problema. Y los niños, como son aprendices, pues van a aprender con el alfabeto que ustedes enseñen. Aquí más bien sería cuestión de qué es más práctico, que ya vimos que en chinanteco, en particular en este tema, en estas 5 vocales, o 6 más bien, hay un problema, ¿no? Y lo que estamos tratando es como como dice usted, maestro, de mejorar. Tal vez el meollo del asunto esté nada más en 2 o 3 vocales, y en esas, yo creo que es donde podríamos definir para la escritura de este programa. Porque una de las cosas que estamos pretendiendo avanzar en este programa es que la escritura tenga una base lingüística y que podamos argumentar esa escritura. Esa escritura ya no va a ser nueva, sino va a retomar cosas que anteriormente se hicieron y va a fortalecer algunas áreas que tal vez sea necesario fortalecer. Yo creo que ese sería el último, pero bueno, sería cosa de que ustedes lo consensaran y ya avanzar en la escritura del programa con este consenso al que se llegue a partir de lo que nos está comentando Rafa, pero también en las necesidades propias que tienen ustedes en el día a día, el trabajo como docentes y en el uso de este sistema para computadora, o para tablet o para celular, para ustedes como docentes, ¿no? Porque el programa es un programa para los docentes y tendríamos que estar pensando en facilitar la escritura a este sector. Rafa. Sí. No sé tú cómo lo veas. Bueno. Sí, te escucho. Sí, es que, como les comentaba, que esta es la parte complicada del chinanteco. Como vimos con las consonantes, no hay problema. Aquí es el meollo del asunto y yo entiendo lo que comenta el profe Efraín, y de hecho yo los comentaba así cuando iniciamos con los talleres, que lo que estamos haciendo no es nada nuevo, estamos retomando de todos los trabajos que se han hecho con la idea de complementar o con la idea de homogeneizar una, una escritura para todas las variantes del chinateco. Y que esa es la parte complicada, porque cada variante o cada zona o cada escuela o cada comunidad ha hecho sus intentos por escribir y tienen textos elaborados en chinanteco
de acuerdo a sus variantes. Como lo él dice, pues ha habido compañeros maestros que se han dedicado esfuerzo, han dedicado tiempo para proponer y para hacer estos trabajos. Aquí la cuestión es que no estamos desechando nada, estamos retomando de lo que ya está, porque aquí no estamos descubriendo ningún hilo negro de nada. Estamos retomando lo que han dado nuestros compañeros que llevan tiempo en esto. Aquí la cuestión es que a pesar de todo este tiempo, no se ha llegado a consolidar un alfabeto que nos pudiera servir a todas las variantes o que pudiera ser funcional en todos los sentidos. Y nos enfrentamos a esto. Hace algunos años, y lo he comentado, pues los maestros tenían una máquina mecánica y tenían que sacar, así que agua de las piedras para poder representar estos sonidos. Era más complicado hace unos 30, 40 años. Actualmente tenemos la ventaja de estos equipos electrónicos que nos dan una mayor posibilidad y que a partir de diferentes programas podemos acercarnos más a la escritura fiel de los sonidos del chinanteco. Aquí la cuestión es buscar la practicidad en el sentido de que estos programas que se han elaborado pudieran llegar a todos los interesados, porque recordemos que en todo caso no solo va dirigido a maestros bilingües, sino también a todas las personas que aun cuando no son docentes, les interese la escritura del chinanteco. Entonces, es una tarea titánica o no sé cómo sería la forma o no sé si hay posibilidades de que el profesor que creó este programa lo pudiera subir a alguna plataforma desde la cual se podría descargar y nos permitiera a los que no los tenemos poderlo emplear y ver la funcionalidad que tenga. Esa es la única cuestión, por eso, como yo mencionaba, hay otro programa que está dentro del internet, se puede descargar y no necesitas instalar nada, es más práctico. Esa es la cuestión que estamos debatiendo ahorita. Y nos cuesta determinar cuál va a ser la representación en base a cómo lo vamos a poder realizar dentro de nuestros textos. Como decimos, o como hemos comentado, en la cuestión de escribir a mano en una hoja de papel no hay ningún problema. Aquí el problema es cuando queremos elaborar textos más profesionalmente con una computadora, con una tablet o con otros instrumentos. Y aquí la otra cuestión es que si ese programa que menciona el profe se respete en cualquier otra computadora, es decir, que si yo lo capturo en mi computadora con ese programa y voy y lo quiero editar en otra computadora, si me permite mantenerlo o se pierde la fuente también cuando no lo tienen instalado en otro programa. Todo eso también hay que empezar a vislumbrarlo, porque hay veces que hacemos un trabajo, pero hay algún error, tenemos que corregir y ocupamos alguna otra computadora que no tiene todos los programas que nosotros ocupamos y pues a veces ya no lo podemos realizar de esa manera. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Cuál sería la parte práctica entonces? Práctica, sencillo, económico, en chinanteco no se va a poder. ¿Cuál sería lo funcional en el sentido que realmente pueda generalizarse o pueda socializarse esta escritura? Es ahí donde vamos, como le digo, no estamos desechando nada. Estamos retomando y como dice el profe, tratamos de pues contribuir a mejorar y a consolidar, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que podremos dar y como yo le decía, también está la cuestión de la tradición escrita. Hay como la propia zona de los compañeros también tienen materiales escritos en el alfabeto que han ocupado y esto también implicaría una reelaboración de sus propios documentos. Y aquí también entra la cuestión de las posturas. Bueno, ya escuchamos a las compañeras de Comal, dice, bueno, es que nosotros lo estamos trabajando de esta manera, allá lo están trabajando de otra manera, pero vemos que los rasgos se empalman, o sea, el subrayado para Comal es nasalidad, mientras que el subrayado para Jocotepec es tono bajo. Entonces no hay una sistematicidad que digamos, bueno, podemos emplearlo de manera general a todas las variantes. Entonces, esa es la dinámica que tenemos que concentrar, ver cuál realmente nos puede ser funcional para tener un alfabeto que nos permita leer y escribir en cualquier variante, independientemente que podamos entenderle o no. Entonces,
yo creo que esa es la parte donde estamos ahorita enfrascados, porque no es simple, no es fácil. Y entra muchas cuestiones, pues entra la tradición escrita que ya tienen los compañeros, entra la cuestión de los programas que ya se han elaborado, entra la cuestión también de la didáctica que se ha manejado, entonces está un poco complicado y realmente son 4 vocales las que tenemos que definir. Bueno, serían 5 porque como Alci maneja la U como I con diéresis. Entonces tenemos que llegar a consensar esta parte. Y mucho de esto también depende de qué tan práctico sea para nosotros mismos, pues porque no es fácil decir, bueno, elijamos esta porque se ve bonito y que el día de mañana no lo podemos emplear de manera práctica. Pues entonces el debate se pone bueno en este sentido porque sí tenemos que definir, tenemos que llegar a algo y, y son 2 cuestiones en las que estamos atorados. La representación de estas vocales, de estas 5 vocales, y la representación de la nasalidad, de las vocales nasales. Entonces, el debate sigue y ojalá haya más propuestas. Al final, como decimos, en cuestión de que se argumente unos a favor de otros. Ya escuchamos al compañero Efraín, donde dice, bueno, retomemos las propuestas que ya hay, busquemos mejorarlas, ¿no? Entonces yo creo que también es válido eso. Y también dijeron los compañeros de Comal, bueno, pues es que para nosotros es más práctico como lo estamos trabajando. Y aquí la cuestión es ver a partir de otros elementos cuál sería viable. Y pensar no solamente en la computadora, pensar también en los dispositivos electrónicos. Hablamos de una tablet, hablamos de una computadora también, que ya tenemos que también ver esa parte que pudiera ser práctica, porque hay veces que queremos emplear estos, o de repente, no sé si alguno ha intentado hacer una charla en chinanteco con la tablet, con celular, pues realmente nos truncamos con algunos sonidos. Entonces, pues seguimos en el análisis, o sea, es complicado, sencillo y práctico, difícilmente va a ser y nos estamos dando cuenta de ello. Adelante, maestros. ¿Quién quiere argumentar a favor de alguna propuesta y dar los argumentos de por qué sería mejor utilizar la que ustedes proponen? El asunto es como dice Rafa, ¿no? Abrir el debate y ponernos de acuerdo en la escritura de este programa, como bien dice él, pensando en que va dirigido a los maestros, pero quizá pudiera impactar en una comunidad más amplia, ¿no? Una comunidad que esté interesada en escribir la lengua y también pensando en este fenómeno que se está dando mucho en nuestras comunidades, ¿no? Donde la lengua chinanteca ya no es lengua 1. Entonces, pensar cuál sería la mejor estrategia, hablando de la representación de los sonidos, para enseñar la lengua como L2. Yo les comentaba en la presentación que hice del programa que algo importante en que las grafías representaran un sonido y que fueran 1 a 1 es precisamente que aquellos que quieran aprender la lengua como segunda lengua, pues puedan tener acceso de manera más sencilla, no solamente pensar en quienes tienen la lengua como lengua 1 y que van a pasar al proceso de escritura, sino en aquellos que no hablan la lengua y se van a empezar a introducir en el mundo de la lengua por medio del código escrito. Entonces, habría que pensar en estas realidades cuando propongamos un alfabeto
que realmente no es todo el alfabeto, no nada más son algunos huecos que habría que ver cómo solventamos en la escritura de este programa, que básicamente pues son toda la parte didáctica y alguna otra área que tendría que ir también en la lengua. Vete allá, por favor, estoy ocupado. No estoy escuchando más que tengo una reunión, vete allá. Ahorita te lo presto con música, pero déjame terminar mi reunión. Ya, vete, ahorita te lo presto, sale, vete a ver la tele allá. O lo voy a apagar. Bueno, Sí, sí, profe Pablo, lo escuchamos. pues no es tanto de exactamente utilizar los 2 puntos para la nasalización. El caso, nosotros estamos utilizando ese signo porque también los compañeros de UCILA utilizan, Ojitlán también utilizan, al parecer también Valle Nacional utiliza. Entonces nosotros de ese sector de Petlapa, Jocotepec y La Lana, estamos también utilizando. Se puede decir que casi, pues somos varios que estamos utilizando en la práctica pedagógica, didáctica, esos 2 puntos. Es lo que quería comentar. Muy bien, profe. Entonces esa sería su propuesta para la nasalidad, ¿verdad? Los 2 puntos arriba. Sí. Ok. No sé, Rafa, si tengas algo que comentar sobre esta representación. Pues, Olivo, aquí la cuestión es ver en este caso cómo lo ven en el caso de Comal y de la zona de Yolox y toda esa parte de la sierra que lo utilizan, o la diéresis lo utilizan para otro sonido, en el caso de la U y de la E, si no mal recuerdo. Así como dice Pablo, pues la nasalización con la diéresis está más generalizado en la parte baja, o en la parte que corresponde a la zona, a la jefatura de Tuxtepec, que de alguna manera han socializado ese trabajo y han coincidido en esta parte. La sierra tiene otra forma de representación, entonces tendríamos que definir alguna de las dos. Entonces, y como les digo, al final de cuentas tampoco es aferrarnos a decir que sea una forma. Aquí la cuestión es ver cuál puede satisfacer más la representación de los compañeros, ¿no? Cómo lo están trabajando en la realidad ahorita. Adelante, profes. Está complicado, ¿verdad? Maestra Alba, ¿sí nos escucha?
siempre todavía habíamos platicado aquella vez, para acompañarlo con su palabra de la santa. Nos complicamos ahí cuando vimos que nos íbamos a meter a los también tenemos que ver esa parte, porque si decimos, sí, dejamos los tonos, perdón, para representar lo que es la nasal, pero después nos vamos a complicar con los tonos. Yo creo que también hay que especificar en esa parte, no sé, los de Jocotepec también, cómo manejan la cuestión de los tonos en representar alto, medio, bajo, cuántos tonos tienen también. Sí, gracias, Mayra. Pero pues no sé qué digan los demás compañeros de Jocotepec. El maestro Rafa igual. Gracias, Mayra. Pero pues no sé qué digan compañeros de Jocotepec. Bueno, gracias, Mayra. Pues no sé, maestro Pablo, maestro Efraín, maestra Aide, maestra Carolina, ustedes están utilizando los dos puntos arriba de la vocal para representar nasalidad, ¿no? Lo que pregunta la compañera o lo que pone a debate la compañera es en relación a los tonos, cuando haya nasalidad y tono. Bueno, Y, profe Pablo. los tonos, pues sí, hemos utilizado el acento como tono alto y tono bajo, pues una raya abajo subrayado. Ajá. Pero sí de repente, pues, se presenta mucho adorno, dijera el maestro Rafa. Al escribir, decíamos la vez pasada, cuando escribimos la palabra horno, que en chinanteco se dice un, representa W, la I cortada, los dos puntos y pues, y el tono, pues, ¿no? El acento. Entonces es como pero sí, y utilizando los otros signos, representando de otra manera, de todos modos, pues va a haber muchos adornos, en este caso en la escritura. Uh-huh. Una palabra, pues, significativa en este caso por la pregunta, pues, pues, eso que le digo, esa palabra que le digo, de horno, decimos un. Uh-huh. Y al escribir, W, I cortada, diéresis y acento. Ajá. Bueno, en la sesión siguiente vamos a ver lo del tema del tono, pero creo que hasta ahorita habían quedado en que la escritura práctica, hasta donde escuché la sesión anterior, era que no lo iban a representar, ¿verdad? Entonces eso ya les facilita un poco este tema del adorno, ¿no? Pero no sé si ese haya sido el consenso o van a esperar a la siguiente sesión para ver la conveniencia de representar o no representar. Está complicado. Está en chinanteco. Rafa. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Qué podrías sugerir tú desde tu experiencia?
pues es complicado. Y al final de cuentas, eso es lo bueno de este tipo de reuniones, que nos permiten análisis y ver las cuestiones desde distintos puntos de vista. A lo mejor uno lo ve muy simple, pero ya con las observaciones de las demás personas, uno logra entender las cosas, ¿no? Dónde está eh, eh, equivocado o está donde debe de corregir. En ese sentido, como yo les decía y se los decía yo la vez pasada, donde nos va a llevar un montón de trabajo va a ser las vocales, porque es muy complicado, porque el teclado no nos ayuda nada, el teclado de las computadoras, porque la tradición que tenemos en cada una de nuestras zonas escolares donde hemos trabajado la escritura, se ha complicado, entonces es difícil. Aquí la cuestión, y ya adelantándonos un poquito al tema de la próxima semana, está esta idea de la propuesta que ha manejado, lo manejaba Pedro Hernández, lo retomó Eleuterio, y que puede ser viable en algún momento, es el hecho de no representación de tonos en la escritura, en textos amplios, pero que se hace necesario cuando se trata de palabras aisladas, ¿sí? Entonces aquí hay que entender dos cosas. Bueno, la propuesta que manejan ellos, coincido con ellos, es que en textos largos, en textos amplios, no necesariamente se tengan que escribir los tonos, pero en textos aislados, cuando se trabaje de manera didáctica, de manera aislada los tonos, pues sí se tendrían que representar. Y hay razones hasta, mm, no sé cómo le podrían llamar, eh, la cuestión de que cuando leemos, realmente leemos el todo, no leemos las partes, entonces cuando leemos no nos fijamos si tiene tono alto o tiene tono bajo, leemos toda la palabra y hasta después es que el cerebro le va dando significado a lo que estamos leyendo. Entonces, en ese sentido, hay ejercicios, lo pueden buscar, si no lo ponemos la próxima semana, donde no necesariamente tiene que estar completa una palabra para entenderla o para poderla leer. Pero, como les digo, nuevamente eso abre otro debate. Y como lo están mencionando los compañeros, va a abrir otro debate en cuanto a cómo representar los, los, los tonos. Y como digo, eso lo veríamos la siguiente semana. Pero adentrándonos en esto, la pregunta es si con los tres tonos que se están representando realmente se está reflejando la complejidad de la lengua. Al menos se está manejando tono alto, tono bajo, tono medio en todas las variantes, pero también tenemos tonos descendentes. Entonces, este debate todavía está amplio, está entre complicado y productivo, porque sí nos permite conocer los diferentes puntos de vista, pero que sí también necesita socializarse y analizarse más detenidamente. Como le digo, la representación de las vocales llega a ser muy complicada y como le digo, los principios de practicidad, de sencillez y de economía no van a aplicar del todo dentro del chinanteco y a final de cuentas es ahí donde decimos que el chinanteco es complejo y de las lenguas más complejas en esta parte también. Entonces, realmente no sé cómo podríamos ir solventando esto. Y también se complica un poquito el hecho del análisis a partir de este medio, cuando es en vivencial a veces es más productivo y es más amplio el debate. Pero pues por las limitantes tenemos que sacarlo acá. Entonces, pues realmente, como les decía, yo mostré propuestas que considero desde la parte lingüística y desde la parte práctica, porque hay los medios de hacerlo que considero podían ser viables, pero también hay que ver cómo lo están viendo los demás compañeros que están integrados acá, y es ahí donde tienen que hacer los argumentos desde cuál podría ser, porque lo de menos es que consensemos a ver quién está a favor de quién y pues donde está la mayoría, pues eso quedamos, pero también creo que es importante argumentar cada uno de los aspectos, ¿no? Y podríamos ir, quizá lo viable es que fuéramos vocal por vocal y ver
cuál sería la ventaja de una representación, cuál sería la desventaja y ver cuál sería la forma correcta, ¿no? Igual con la cuestión de la nasalidad. Como les decía, quizá el argumento lingüístico es que es una forma universalmente conocida, o sea, la virgulilla, cualquier persona que, bueno, no cualquier persona, pero muchas personas que vean la virgulilla lo asociarán como una cuestión de un tono, de una vocal nasal, mientras que la diéresis o el subrayado pues crean un poquito más de ambigüedad, dado que pues lo relacionan con otro tipo de características de la lengua, ¿no? Entonces, es complicado, realmente eso es complicado y, pues sí, de alguna manera tenemos que llegar a algún punto de acuerdo. A ver, compañeros, a mí se me está ocurriendo el siguiente ejercicio, no sé si les parezca bien, que pudiéramos dejarnos esto como tarea nada más en esas vocales en las que estamos encontrando problemas en cuanto a la representación y tratáramos de escribir un texto con la propuesta que tiene Rafa y la propuesta de los de Jocotepec. Creo que varían muy poco, ¿no? Varían en 4 representaciones gráficas. Tengo aquí un texto es una traducción de una poesía de una de poeta chinanteca que se llama Alicia Gregorio. No sé si la conozcan, ella es de Analco, según lo que dicen aquí sus datos. Y pues podrían trabajar ese texto con estos dos sistemas y en 8 días nos dicen cuáles fueron sus experiencias. No sé qué les parezca o no sé qué te parezca a ti, Rafa. Es como una cuartilla. Pues yo lo veo viable. Ajá. Como les digo, aquí la cuestión es que lo practiquen, que lo lleven a la práctica y ver desde esta cuestión también, quizá ver serían las 3 propuestas, yo creo, que en el texto que en el texto que nos mandes pudiera ser no se ve muy bien, pero por ejemplo que pudiéramos entender dónde está marcando la nasalidad, por ejemplo. Me imagino que la nasalidad la está representando con la N al final. Pero tiene una virgulilla aquí, no sé si la alcanzas a ver, Rafa. Ahí está, mira. ¿Dónde? Aquí, mira, donde dice new. O esa es una ñ. Es una ñ, ¿no? Ah, ok. Sí, Entonces por es con lo que estoy viendo es que la nasalidad la representa con la N. Ok. Entonces aquí una propuesta sería quizá ver una cuartilla, no sé, que tengamos de tarea y que lo pasemos a las 3 formas. A la que tiene la virgulilla, a la que tiene la diéresis y a la del subrayado. Y de hecho, sí hay inconsistencias en su escritura. Bueno, yo no conozco mucho de chinanteco, pero sí veo muchas inconsistencias así a simple vista. Eso también es interesante. Uno de los ejercicios que yo he estado haciendo ahora con escritura del purépecha es darles estos textos que están escritos como de manera muy libre y que la gente que quiere escribir purépecha empiece a ver esos huecos y empiece a sistematizar la escritura a partir de textos que ya están escritos, pero de una manera muy libre. Entonces, por eso pensé que esto pudiera funcionar, pero no sé cómo lo vean los compañeros. No sé qué les parezca la propuesta. O lo otro que podría ser, que me pudieras enviar el texto y yo elijo dos o 3 renglones y los paso en las 3, en las 3 formas que están manejando, para que visualmente también ellos vean cómo pudiera quedar. De acuerdo, entonces lo voy a, de hecho, voy a buscar otros textos de
que estén en chinanteco, no solamente de ella, y se los mando al grupo y ya tú eliges cuál, para que ellos lo trabajen, ¿no? Sí, lo pueden checar de esa manera. Sí. Y pues yo creo que sí, habría que pues, dejar la tarea, analizarlo desde un poquito más calmados. Después de la presentación, luego la presentación. Mm. Y Sí, se te está perdiendo el audio. un momento. Bueno, ¿me escuchan? Te oyes entrecortado. A ver, otra vez. Bueno, A ver, Rafa. ¿Me escuchas? yo sí te escucho. Ya te oyes menos cortado. Bueno, ¿sí me escucho? Ya te escucho. No sé los demás, pero creo que sí te escuchan. Sí, les comentaba que la propuesta es que yo les mande la presentación de hoy y lo pudieran revisar, analizar un poquito más con calma y en la siguiente sesión lo podamos tomar presentando algunos ejercicios en diferentes variantes de Chinateco y mostrando también esta parte de, pues al menos guiarnos por la parte visual, cuál sería menos complicado en cuanto a cómo se ve y hacer eso también ver cuáles son las posibilidades que podamos tener. ¿Ya me escucharon? Sí, bueno, yo sí te escuché. No sé si los demás lo escucharon. Maestro Pablo, Efraín, chicas, ¿escucharon al maestro Rafa? No, no se escuchó, no se escucha. No. Es que se oye de repente viciado tu sonido. Bueno, Sí, Rafa, adelante. pues como les decía, aquí lo otro que nos puede servir es hacer un ejercicio visual. Es decir, que se presenten algunos textos ampliando estas propuestas y ver de la parte visual cómo se ve y hasta dónde podríamos elegir unas u otras. Nos tendríamos que seguir también o basar en la cuestión visual también, porque ya los otros criterios como que no nos pueden ayudar mucho. De acuerdo, Rafa. ¿Cómo la ven, maestros? Entonces hacemos este ejercicio y yo creo que ya viéndolo, bueno, yo como soy más visual, me gusta más ver las cosas así como en imágenes y ver cuál me puede gustar más, pero pues igual y podría funcionar aquí, sería un ejercicio interesante. Yo me encargo de mandarles los textos que encuentre en Chinanteco al grupo y ya ustedes eligen. Sí, está bien, Rafa. Dices tú que 2 o 3 renglones, ¿verdad? Sí, Ok, pues entonces yo se los mando y ya ustedes ya se ponen de acuerdo para ver cuáles y en la próxima trabajamos sobre esos. Sería bueno que trabajáramos de una vez
representación de tono para que en la siguiente retomáramos de ahí y no sé cómo lo veas tú. ¿Cómo? Perdón. En esas 2 o 3 líneas también la representación del tono para retomarlo en la siguiente, no sé qué te parezca. También podríamos hacerlo de esa manera. Pues igual la propuesta es que si pudieran ellos hacer un texto, que lo mandaran también y sobre eso empezar a trabajarlo. Eso me suena mejor todavía. La propuesta sería la siguiente, que elaboraran un texto en las diferentes variantes, que lo enviaran y ya y yo lo paso en las 3 formas que estamos proponiendo para ver cuál se ve mejor visualmente y ya después lo debatimos. Maestros, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ve, profe Pablo, Efraín? Chicas, ¿qué les parece? Sí, sí, está bien, maestro. De acuerdo, entonces ustedes harían un texto en chinanteco. ¿Qué les parece sobre identidad y pertenencia? ¿Les gusta? Identidad y pertenencia. Contestando estas preguntas, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Sí, está bien, doctor. ¿Para cuándo sería? Para la próxima sesión. No que... oh, ya. Yo le entendí que se lo íbamos a enviar al maestro Rafa y ya él Bueno. lo escribiría. Sí, ¿O cómo? bueno, lo tienen que escribir en chinanteco, no sé si estoy bien, Rafa. Lo tienen que escribir en chinanteco y lo vamos a analizar en la siguiente sesión, pero no sé si estaría mejor que te lo enviaran antes, Rafa. No sé ahí cómo Sí, la ves. la propuesta es que hagan un texto breve, así como lo están escribiendo, así como están escribiendo el chinoteco con sus tonos, con la nacionalidad, así como lo están manejando. Que tengamos un texto de Comal, un texto de Jocotepec, y si es posible un texto y un texto de Uxila, si se puede, para que me lo envíen, que sea breve, me lo envíen así como lo escriben, yo lo trataré de pasar a las 3 propuestas de alfabeto que tenemos y ya se presenta en la siguiente sesión y ya analizamos sobre eso cómo podríamos trabajarlo. Pero sí tendría que ser de aquí a lunes más tardar que me lo enviaran para que yo lo pueda trabajar también. La maestra Alba me escribió, dice que está de acuerdo con lo que proponemos y creo que ella es de Jocotepec o es otra variante, profe Pablo. La verdad no sé, maestro, Ajá. No sé si, creo que por lugar de donde es, ha de dominar la variante de Valle Nacional. Entonces ya tendríamos 3, eso es bueno. Sí, pero no estoy tan seguro si domina la variante de Valle o de Jocotepec. A ver si ya me escribió. De Valle dice, efectivamente. Entonces sí, ya tendríamos 3, Rafael. Creo que bastante bien, ¿no? Sí, y yo escribo uno de mi variante. Perfecto. Entonces ya serían 4. Muy bien, pues así le hacemos y vamos a ver qué tan tan fácil será llegar a acuerdos. Yo creo que sí, en la medida en la que vayamos viendo
ventajas y desventajas, vamos a ver que podemos llegar a consensos y buscar pues que sea funcional, porque ya vimos que práctico, económico y sencillo está complicado. Pues yo creo que podemos manejarlo así, trabajarlo así, y ya en la siguiente ya empezamos a discutirlo y analizarlo y poder llegar a algún acuerdo. Pues yo creo que hay consenso, ¿no? No creo que hay opinión en contra. Entonces, le haríamos así, maestros, y para la próxima sesión ya analizaríamos los textos que previamente le hicieron llegar a Rafa. Sí, está bien. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, Rafa, profes. Pues en mi caso nada más, pues yo les envío ahorita la presentación de hoy y pues tratar de trabajarlo y ver qué tan funcional puede ser y poder debatirlo en la próxima semana. Me gustaría que se abriera el debate y se argumenten bien las cosas para que ya se vaya consolidando todo esto. Muy bien. Pues entonces nos vemos la próxima sesión. Descansen. Hay que ver cómo resolvemos este nudo. No creo que sea tan complicado, pero pues de todos modos hay que echarle un poco de coco, ¿no? Y pues nos veríamos dentro de 8 días. ¿De acuerdo?